Hola, ¿qué tal? Soy Juan Mauricio Muñoz. Acá estamos con Eli Paredes. La primera vez que vamos a interactuar juntos, que bueno, estamos acá en su casa grabando el tercer episodio de La Collera. Vamos a hablar ahora primero sobre el concierto de Bad Bunny y compararlo un poco con la actualidad en la literatura peruana. Y luego vamos a hablar un poco acerca de las estafas editoriales. ¿Cómo estás, Eli? Un Bien, gusto. bien, bien. ¿No? Como tú dices, la primera vez que estamos acá juntos, ¿no? Presencial para este programa, ¿no? Igual nos vemos de vez en cuando y nada, ¿no? Interesado, interesante creo todo lo que ha significado en redes, la puesta en escena de Bad Bunny con todo este tema, ¿no? De América, ¿no? Entonces, en este caso te creo que te doy la palabra a ti primero, que tienes más experiencia en todo lo que es el tema de en los Estados Unidos, ¿no? Por toda tu experiencia migrante, por tus libros que tienes al respecto, ¿no? Y todo ello. Sí, bueno, para ponerles un poco en contexto, yo tengo dos libros de narrativa, un libro de cuentos que se llama Al norte no está el paraíso, que se trata sobre inmigrantes hispanos en Estados Unidos, muchos temas, discriminación, racismo, cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Y el otro libro es una novela que publiqué en 2023 que se llama El Imperio y sus despojos, que es acerca de un pandillero, un ex pandillero, de la raza, que viene a ser como un símil de la Mara Salvatrucha, que recuerda todo lo que pasó, todo lo que vivió en una cárcel de inmigraciones y cómo se convirtió en pandillero allá, ¿no? Bueno, para mí yo sí me siento representado en el concierto de Bad Bunny. Yo soy una persona que fui deportada en el año 2000, junio de 2024, que estuvo en una cárcel de migraciones. No estuve tanto tiempo como pueden o pudieron estar muchas personas, estuve algo de 48 horas. Entonces el hecho de que Bad Bunny o Benito salga y diga y represente todo lo que está haciendo en ese concierto y que les diga a un presidente fascista, a un presidente que no quiera a los hispanos, que sea este concierto plenamente en español, es responderle. Además también, bueno, hay una anécdota, el hecho de que cuando yo vivía en Estados Unidos, había algo que siempre a mí me preguntaban, que era, ¿en qué parte de México está Perú? Y hay algo que cuando él dice todos los países, ¿no? Muchos de estos estadounidenses creen, consideran de que América es solo ellos, ¿no? Que se miran el ombligo y ya está, cuando América somos todos, ¿no? El hecho de que Bad Bunny y Benito diga América, eso quiere decir, y comienza a nombrar a todos los países de América, ¿no? Les da también una lección de geografía, ¿no? Por ahí me decían, no, pero ¿cómo te puede gustar su música? Mira, para serte franco, a mí sí me gusta su música, yo sí la escucho, no tengo problema con ello, con decirlo también, ¿no? Ahora bien, te puede gustar o no, pero el hecho de hacer una declaración, de pararte frente al evento más grande de Estados Unidos y cantar totalmente en castellano, en español, ¿no? Frente a un presidente que nos detesta, que nos odia, porque esa es la realidad, no nos quiere ver, es un remedo de Hitler. Entonces, es alzar su voz y tenerlo, por ejemplo, ahí a Ricky Martin, tenerla a Lady Gaga cantando salsa, también están alzando su voz, ¿no? Eso es lo que me ha gustado a mí del concierto, eso es lo que yo considero que ha sido bueno, ha sido en cierta manera una venganza a ese Juan Mauricio de junio de 2024 que estuvo en una prisión de inmigraciones, ¿no? Y que sufrió bastante. No voy a contar, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero me mantuvieron en cautiverio. Cuando regresé acá estuve con muchos problemas. Fuera de eso, yo creo que mucha gente buena estaba en estas prisiones. Conocí gente musulmana también, y esta gente musulmana, y esto sí lo voy a decir sin ningún tedio ni nada de eso, mucha de esta gente musulmana era desaparecida, era post 11 de septiembre. Esta gente musulmana desaparecía de la nada. Simplemente tú decías al día siguiente ya no está. Ahora bien, con todo lo que sucede, ahora se ven cómo son las cárceles de ICE, ¿no? De inmigraciones.
en esa época nosotros no teníamos eso. Entonces muchos de nosotros he visto mucha gente perder los estribos en esas cárceles, he visto mucha gente siendo llevada, no sé si desaparecida, ¿no? Pero por eso digo que en cierta manera este concierto me representa porque es el Juan Mauricio de 2024, ese muchacho de 19 años que fue maltratado, vejado y que después fue tirado como una basura, devuelto a Perú, ¿no? Hecho trizas, ¿no? Y que poco a poco, bueno, me tuve que reinsertar a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es desde mi punto de vista, ojo, es desde mi visión. Cada uno puede tener su visión, muchos escritores, escritoras pueden pensar diferente que yo, que he leído algunos que ponen, su música es una basura, ¿cómo te puede gustar? Pues hermano, métete en una cárcel de migraciones, a ver que te torturen ahí 48 horas, una semana, y vamos a ver si no te representa. Ese es desde mi punto de vista, como te digo. Sí, importante, importante, ¿no? Yo primero quiero aprovechar a invitarlos a todos a que revisen las entrevistas que estamos haciendo. Justo sin saber lo que iba a hacer Bad Bunny, obviamente, porque nunca no nos mandó un WhatsApp. Entrevistamos a Eduardo González Viaña, el maestro Eduardo González Viaña, donde una de las preguntas era justamente a partir de sus cuentos, él ha tenido bastantes cuentos relacionados con el tema migrante, ¿no? Uno el ganador del premio Juan Rulfo, ¿no? 7 días en 7 noches en California. California, sí. Y entonces al respecto hablamos con él sobre eso, ¿no? Y bueno, ahí está la entrevista en la parte de playlist de entrevistas, ¿no? Pueden revisarla, ¿no? Entonces, comenzando por eso, creo hay varias aristas, ¿no? Hay varias cosas en el tema de Bad Bunny, ¿no? No vienen de ahorita, sino que vienen de hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, una tiene que ver con la calidad de su música, ¿no? O sea, y el reggaetón en general, ¿no? Si el reggaetón es música, si es arte, ¿no? Si es, no sé, si está al nivel de Bach, de Chopin, ¿no? De Mozart, o ya, bájale un poquito menos, ¿no? O sea, otro género, incluso más populares, pero digamos, musicalmente más trabajados como la salsa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay varias aristas, ¿no? Yo, con sinceridad, quiero comenzar con eso, ¿no? Porque sí me parece importante que eso tiene que ver desde el origen, desde donde uno sale, ¿no? Tiene que ver con la clase social también, ¿no? O sea, yo en mi barrio, ¿no? La gente hemos crecido reggaetón, por ejemplo, ¿no? Y para mí, personalmente, buen reggaetón, ¿no? El reggaetón, yo escuchaba el reggaetón del inicio, estaba Don Omar, Daddy Yankee, Héctor el Father, ¿no? Reggaetón old school que le llaman ahora, ¿no? Que era el reggaetón potente, ¿no? Reggaetón barrial, el reggaetón también que reflejaba una realidad de los barrios, de los conos, de la periferia, ¿no? Que la música más, digamos, culturosa no la hacía, ¿no? Tego Calderón, por ejemplo, con su Calle Pero Elegante, ¿no? Es una frase que personalmente, por ejemplo, hasta ahora la sigo utilizando y que me representa, ¿no? O sea, ese sentido de, digamos, haber estudiado en una universidad, leer libros, hacer literatura, ¿no? Y sin embargo no para ir a la calle, ¿no? O sea, para ir a la calle es una definición de uno mismo, ¿no? Lo que creció, las experiencias, ¿no? Y cómo se interrelaciona con la gente, ¿no? Que vive, ¿no? Probablemente tú y yo somos bastante amigos por eso, ¿no? Tenemos un sentido diferente de la vida de la calle, cómo entendemos el país, el día a día, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de Benito, ¿no? De Bad Bunny, sobre el tema con el que comienza, que es el reggaetón, ¿no? Él también, al principio quizás no, pero en cierto momento va acercándose a esa propuesta de reggaetón, ¿no? O sea, tiene discos, ¿no? Donde se acerca a los antiguos, ¿no? A los primeros, incluso les hace homenaje, ¿no? Y ya yo con sinceridad no le escucho mucho, de vez en cuando estamos toneando, sí le escucho, ¿no? Como hablábamos con mi esposa, con Lucía, yo no pagaría por un concierto, por ejemplo, de Bad Bunny, porque me parece muy caro. Y si fuera más barato lo pago, pero me parece muy caro. Y yo cuando voy a un concierto trato de no ir al fondo, porque si no para eso puta, lo pongo en mi YouTube, ¿no? Y lo veo, ¿no? Sino que me parece que hay que estar más o menos cerca, ¿no? Entonces no pagaría para un concierto de Bad Bunny, pero sí me parece importante y interesante lo que hace, ¿no? Desde este último disco a mí me sorprendió con sinceridad, ¿no? Cuando esta canción Debí tirar más fotos, y me parece tiene un mensaje interesante, ¿no? Bonito, ¿no? De comunidad, ¿no? De pertenencia, ¿no? De acercarnos más a la gente, ¿no?
hasta esta, no sé si fue una especie de canción, tipo un video donde se lanza contra la gentrificación de su país, ¿no? Que es algo súper importante porque pasa en todos los países de América Latina. O sea, yo, por ejemplo, he viajado por trabajo y por amigos de gente que quiero mucho a Cusco, ¿no? Y Cusco cada día está más gentrificado. Si tú vas a la ciudad de Cusco, la mayoría de negocios que están ahí, el 90 y tantos por ciento, son de gringos ahorita. Todo lo han comprado los gringos, ¿no? Entonces nuestros países se van gentrificando. Y los locales, ¿no? Los naturales, van siendo apartados, ¿no? Del centro, ¿no? Y van siendo relegados a la periferia, ¿no? Entonces creo Bad Bunny sale con un discurso interesante, ¿no? Y potente y popular es lo más, digamos, valioso de Bad Bunny porque lo hace popular. Por ejemplo, la literatura será todo lo bella que tú quieres, pero no es popular. No, la literatura es desde las élites para las élites. Queramos o no, a algunos les gusta aceptarlo o no, es así, ¿no? La lectura, la educación, la lectura, la escritura, ¿no? En este país, por ejemplo, no todos la poseen, ¿no? Hay gente todavía que es analfabeta, hay gente que tiene menos comprensión lectora que otra, ¿no? Y esa parte por distintas razones de políticas públicas, etcétera, etcétera, pero es la realidad, ¿no? Entonces, escribir es un acto de élite que no debería ser así, pero lo es. En cambio, la música, el reggaetón es popular, ¿no? Y Bad Bunny logra llegar mensajes, ¿no? A sectores masivos, populares, ¿no? Que creo que son importantes, ¿no? Y en eso creo que llegamos a esto acá del ICE, ¿no? Justo en este momento, ¿no? Donde Trump ya muestra un fascismo, ¿no? Y un querer regresar a la doctrina Monroe, ¿no? Donde nosotros somos su patria cero América Latina, ¿no? Donde somos sus empleados, sus chunchos, ¿no? Y donde muchas veces, bueno, ya Residente antes también ha tratado de batallar con eso, ¿no? Lo ha hecho muy bien en sus canciones, ¿no? De América no solamente son los gringos, ¿no? América no solamente es México, como tú dices que mucha gente de afuera lo cree, ¿no? Y creo en el Super Bowl, que entiendo también que para los americanos es algo, un evento súper importante, ¿no? Que venga un latino, ¿no? A decir América es todos estos países, ¿no? Somos todos, ¿no? En un momento de mucha violencia contra la inmigración, contra lo que somos los latinoamericanos, ¿no? Representamos nuestra cultura y en un momento también de crisis de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está en crisis, ¿no? Y trata de, como lo han herido, defenderse, ¿no? Entonces creo que es importante lo que implica lo hecho Bad Bunny, ¿no? Y como te decía detrás de cámara, ¿no? Para mí todos los que... O sea, entiendo que es válido, ¿no? La discusión, que no, pero Bad Bunny está dentro del sistema, ¿no? Y como está dentro del sistema, su protesta o su discurso en realidad no es revolución, ¿no? O sea, ¿qué es revolución en estos momentos, no? O sea, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? O sea, se pelea desde distintos frentes, ¿no? Y se va avanzando muchas veces poco a poco, por más que uno quiera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy muy radical en varias cosas políticas, ¿no? Sobre todo dentro del campo de la izquierda, porque creo que hay que ser consecuentes en varias cosas, ¿no? Pero si estamos en una arremetida, ¿no? Al nivel fascista, ¿no? Racista y discriminador de una potencia como Estados Unidos, ¿no? Y alguien puede, por lo menos, molestar ese fascismo, ¿no? Para mí es recontraválido. No será una revolución, ¿no? No espero de Bad Bunny una revolución, ¿no? Pero sí aplaudo, ¿no? Lo que hace, ¿no? Y él que se queja, se sigue quejando a pesar de todo eso, ¿no? Como te decía, ¿no? Para mí son tecleros, ¿no? O sea, porque está en las redes sociales da para todo, ¿no? Hazlo tú desde tu espacio, ¿no? Lo cual nos da también justamente hazlo tú desde tu espacio, ¿no? ¿Qué hacemos desde la literatura peruana, por ejemplo, para mandar un mensaje sobre esto, ¿no? Así que ahí le meto el tema y te doy la palabra. Sí, bueno, algo más que quiero decir, que quiero comentar, es de que Benito también habla acerca de la colonización de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Sobre todo el hecho de ponerle la bandera de Puerto Rico, se ve, es mucho más, es celeste, ¿no? La parte que es azul, bien azul, es celeste. Esa era una bandera que antes ellos no podían levantar cuando Estados Unidos los colonizó. Y bueno, Bad Bunny lo puso en este concierto, ¿no? Ahora bien, hablando desde el campo de la literatura, es muy fácil, como tú dices,
ser teclero, estar ahí tecleando todo el día, decir de que no, que Bad Bunny es un mal cantante, que no trae un mensaje. Ya, hermano, hermana, ¿tú qué haces desde la literatura peruana entonces? O sea, tienes que tener un mensaje en la literatura peruana. O sea, eh, Vargas Llosa, Brais, Arguedas, Blanca Varela, María Emilia Cornejo, Washington Delgado, Antonio Cisneros, todos ellos, ellas lo tuvieron. Eh, Siento que se ha perdido ese mensaje, que poco a poco lo estamos retomando, pero se ha perdido bastante ese mensaje. Creo que los últimos, y creo que en eso coincidimos, los últimos revolucionarios desde sus letras fueron el grupo Hora Cero, ¿no? Y poco a poco, bueno, se están yendo, ¿no? Lamentablemente. Pero, o sea, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel, Tulio Mora, Eloy Jáuregui, ¿no? Tuvieron una voz disidente. Y es algo que no vemos ahora. Es algo que desde nuestro espacio, ¿no? Un espacio que puede ser comparable a Bad Bunny, que ha alzado su voz. Como tú dices, no puede ser, no esperamos una revolución de Bad Bunny, pero ya comenzó a alzar su voz. Y el hecho de que alce su voz ya es bastante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que mientras nosotros acá hablamos, conversamos, está siendo deportada por ICE, está siendo desaparecida por ICE, ¿no? Desaparecidos, o sea, literalmente no los van a encontrar. Su cuerpo, ¿dónde los habrán metido? ¿Dónde estarán? O sea, prácticamente es un símil a los narcos. Yo considero que seguro por ahí los ahogan, los meten en ácido y ya está, ¿no? Es una teoría que yo tengo. Pero, o sea, desde acá, desde nosotros de la literatura peruana, ¿por qué no alzamos la voz? ¿Por qué nos quedamos callados ante el sistema? Un sistema muchas veces opresor. Hemos estado con una dictadura como la que es de Dina Boluarte, ¿no? Y bueno, ahora con Gerí, y no se escucha, no se oye, padre. O sea, nos quedamos ahí. Hay muy pocos en realidad, hay muy pocos escritores y escritoras que sí intentan levantar la voz, pero hay muy pocos, hay escritores que tienen esta forma de llegar a otras personas y no lo hacen, se quedan callados, ¿no? Es algo que yo siempre voy a criticar, por más que a Eli, porque a Eli le dicen, no, pero no puedes criticar el sistema. O sea, sí podemos criticarlo, lo estamos haciendo, y es algo que buscamos. O sea, desde Vallejo con los poemas humanos, con España aparta de mí este cáliz. O sea, mírenle lo revolucionario que era ese poeta, ¿no? Tenía una voz disidente, tenía que decir, ¿no? Acá tenemos muchas cosas que decir en esta época, pero sin embargo, muchos se quedan callados, prefieren quedarse callados, ¿no? Créanme que cuando uno levanta la voz, hace la diferencia. ¿No? Por más que no te inviten al Live Festival, por más que no te inviten a la FIL, ¿no? Que muchos de ustedes buscan eso, por más que no te inviten a eventos del Ministerio de Cultura para llevarlos de viaje, créanme que vale totalmente la pena, porque el día después de mañana se van a preguntar qué hicieron, ¿no? ¿Qué hicieron? Y justamente todos estos escritores, tal vez dejo afuera a muchos, ¿no? Que han estado ahí. Perdón por eso, ¿no? Ahorita simplemente estoy nombrando los que se me vienen a la mente, ¿no? Han puesto la piedra y han forjado un castillo que lamentablemente se derrumbó en los 90 y ahora se está intentando reconstruir. Eso es de mi lado. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que retomo lo que siempre digo, ¿no? Lo repito para son incómodos, o sea, lo hago a propósito para que son incómodos, ¿no? Que es el por qué, para qué escribimos, ¿no? O sea, qué esperamos con la literatura, con lo que se escribe, cuál va a ser el legado de esa literatura, ¿no? Creo igual en esta época hay gente que sí lo piensa, ¿no? Hemos mencionado ya a Diego Treyes, ¿no? El otro día estaba leyendo un poco a Walter Lingán y otros escritores, ¿no? Y ojo, disculpa que te moleste. Y estos escritores, por el hecho de alzar su voz, no son invitados a muchas ferias, ¿no? Yo digo, pucha, hay buenos escritores que no son invitados porque alzan la voz.
otros prefieren quedarse callados porque, bueno, dicen, pues, ¿no? Me van a invitar a la FIL Guadalajara, ¿no? Me van a pagar el pasaje, ¿no? Por ahí, ya, bueno, cada uno se queda con su propia conciencia. Hermano, eres escritor, o sea, admiras a Vargas Llosa o admiras a Arguedas. Mira cómo fue Vargas Llosa de joven, mira cómo fue Arguedas, mira cómo fue Vallejo, ¿no? Los admiran y no hacen nada, o sea, el ejemplo está, o sea, el ejemplo literario está. Sí, o sea, yo creo que es importante este sentido, ¿no? Porque es como, vamos a pasarle un poco a un símil, el tema político, por ejemplo, ¿no? O sea, tú estás en una empresa, esa empresa va a abusar de ti, ¿no? Mientras no te organices, ¿no? La organización nace el sindicato y el sindicato te consigue más derechos, ¿no? En la literatura peruana no va a existir, sabemos por ejemplo, el tema del arte, ¿no? El cine, el otro día estaba reclamando, me acuerdo por el tema, la ley contra el cine peruano y todo eso, ¿no? Cine independiente, ¿no? El arte no existe sin las políticas públicas del Estado, ¿no? Se hace muy difícil y al final solamente tiene éxito el que puede pagarse y por lo más general es un bodrio lo que sucede, ¿no? Ahí vemos todas las peliculitas estas de mierda donde está Stephanie Cayo, ¿no? Con este chiquito, que no me acuerdo cómo se llama, que es Con Bruno Ascenso, con Bruno de- Ascenso, pues, ¿no? de Es el director, ¿no? guionista. Claro, ¿no? Sale en Netflix, ¿no? Y es un bodrio de mierda, ¿no? Entonces, no hay políticas públicas del Estado. Pero esas son élites Y también. los artistas lo saben. El problema es los escritores creo que no lo saben, ¿no? Entonces, tienes que primero organizarte y todo sentido en una voz, ¿no? Si no hay una voz de reclamo, ¿no? De tu literatura para el país, y dentro del país está justamente este circuito literario, estas políticas públicas, esta falta digamos, inversión en la educación, en la cultura, en el libro, ¿no? Vamos a seguir en una situación de mierda como la que estamos ahora, ¿no? Entonces, los grandes escritores, como dice Juan Mauricio, ¿no? Y retomando, por ejemplo, lo que hablábamos con González Viaña, ¿no? Cuando le pregunté por qué escribir lo de Ciro y antes de lo de Ciro Alegría, ¿no? A Vallejo, ¿no? Y ahorita está escribiendo sobre Manuel Sáenz, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, no? Y es porque él decía para dar voz, ¿no? O recordar, mejor dicho, a quienes escribieron, hicieron patria, ¿no? Libertad y un país, ¿no? O sea, patria, ¿no? O sea, y una literatura. Nos dieron literatura, patria, memoria y libertad. No es lo que decía González Viaña, ¿no? Eso es parte necesaria, intrínseca de una gran literatura, ¿no? Puede haber después literatura para el divertimiento, como puede haber, o sea, nosotros no siempre vamos a ver buen cine, ¿no? No siempre vamos a ver grandes directores, ¿no? De vez en cuando podrás verte una película de mierda, ¿no? Para distraerte un rato y relajarte el cerebro, ¿no? Claro, claro. Pero si no existe un canon literario peruano, ¿no? Que sea transgresor, que sea transformador, que sea revolucionario, porque ahí sí entra para lo revolucionario, ¿no? Lo que tú hagas con tu pluma y que quieras, qué fibras quieras tocar del sistema, ¿no? La literatura peruana va a estar, como ya lo hablamos en nuestro otro programa, ¿no? En pues digamos, en la parte más baja, más relegada de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces creo que todo esto, ¿no? Bad Bunny, ¿no? Y el tema de lo que ha pasado con la Super Bowl, creo que nos da pie para hacer varias reflexiones, ¿no? Que al final es el objetivo de este programa, ¿no? Hacer reflexiones, ¿no? Sobre todo, creo, los escritores que están saliendo, los escritores que están escribiendo recién y viendo sobre qué se escriben, ¿no? Cuáles son digamos, sus metas literarias, ¿no? Para salir del hoyo en que... Hay un chiquillo muy bueno, un buen poeta, Giampiero, que ganó el premio juvenil del IPNA, de poesía del IPNA. Muy bueno ese chiquillo. Otra chica, una joven, Adriana Maza Ríos también. Estoy recordando nombres de poetas jóvenes que creo que pueden ser una voz disidente en el futuro. Ya han publicado, ¿no? Bueno, el premio Limna, creo que con Alastor ha publicado Adriana Maza Ríos, y me parecen muy buenos poetas, ¿no? Son jóvenes que creo que pueden ser una voz disidente en todo este cúmulo, ¿no? De escritores que están callados, ¿no? Espero, ¿no? De que se unan más voces, ¿no? De que se unan más voces, eso es lo que se busca, ¿no? O sea, queríamos hacer esta comparación, ¿no? El hecho de que Bad Bunny levante la voz, ¿no? O sea, desde acá, ¿quiénes levantamos la voz, ¿no? Hemos tenido esta dictadura que ha asesinado, ¿no? A ciudadanos peruanos, ¿no? Y muchos y muchas
han decidido apartarse, quedarse callados. Por supuesto, hay algunos, por ejemplo, ¿no? Como Treyes, como Walter Lingán, ahorita tal vez se me va, como Jan Ereña, que tiene El Buen Librero, ¿no? De quien creo, al menos yo, creo que tú también alguna vez me lo comentaste, tenemos bastantes ideas que coincidimos, ¿no? Él desde su parte, ¿no? Ha luchado mucho también a llevar hasta El Buen Librero donde está, ¿no? Pero él también, o sea, son pocas voces en realidad, ¿no? Y bueno, algunas que tal vez me puedo estar olvidando, pero o sea, se busca, ¿no? Pero dentro de todas estas voces, o sea, tú buscas y ¿qué somos? 10, 15. O sea, no hay más, ahí quedamos. Habiendo tantos escritores. Y yo, para finalizar ese punto, ¿no? De mi parte, sí quiero señalar, ¿no? Explícitamente, ¿no? Yo le doy la gran responsabilidad, sobre todo, a los autores más publicados, más conocidos, ¿no? Más mediáticos y con más relaciones con las grandes editoriales y todo eso, ¿no? Porque a los jóvenes, a los que están recién comenzando, no están, digamos, no tienen mucho acceso a este mundo, ¿no? Literario, a esta élite, ¿no? Bueno, se puede comprender que no que quieran ingresar una vez un rato a la feria del libro, al Live Festival, ¿no? O sea, que su literatura se pueda leer, ¿no? Pero quienes ya están sobre eso, ¿no? De ellos es la responsabilidad de lo que pasa con la literatura peruana hacia adelante, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer, ¿no? Nadie más va a venir a cambiar las cosas si no es desde justamente esos espacios donde prácticamente se deciden quiénes se invitan, qué discurso es hegemónico, ¿no? Quiénes salen afuera, qué literatura se muestra, qué temas, qué Perú es el que mostramos, ¿no? Si el Perú de Lima o el Perú de las periferias, el Perú de las regiones, ¿no? El Perú de verdad, ¿no? O el Perú de marca país, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad enorme que tienen que comenzar a asumirla, ¿no? Bueno, este ha sido todo el tema acerca de Bad Bunny, ¿no? Por supuesto, se me han escapado algunos nombres. Ahí está Rodrigo Carvalho también. Rodrigo Núñez Carvalho. Marcela Cosíos, que es una gran luchadora por los derechos de los palestinos. Una gran escritora también, compañera, amiga, ¿no? Entre otros tantos que alzan su voz, ¿no? Si se me escapa por ahí, disculpen alguno, ¿no? Pero como digo, somos poquitos, ¿no? Somos pocos y la cuestión es buscar más escritores y escritoras que comienzan a alzar su voz, que tienen la manera de hacerlo, ¿no? Estos escritores que ya tienen un recorrido, como dice Lee, no más que los jóvenes, porque los jóvenes recién están empezando y se puede entender que quieran estar en ferias, ¿no? Que quieran que se les lea, pero sí a los que tienen un recorrido como que hay que darse cuenta, pues, ¿no? Eso es todo. Y ahora vamos a pasar con el otro tema, que es el tema de las estafas editoriales. Bueno, un tema picante, un tema que por años se ha ocultado debajo de la alfombra literaria peruana, porque supongo que les tienen miedo, no sé, ustedes le deben tener miedo, perdón, Eli no quiere que utilice la palabra ustedes, sino, ¿qué palabra querías que utilice? No, te decía que ustedes se culpar a todo el mundo, ¿no? Pero hay mucha gente que coincide con lo que estamos... Bueno, la mayoría ya, la mayoría ya. O algunos, la Ya, mayoría. algunos ya, vamos a hacerle caso a Eli ya, para que... Y bueno, partiendo de este punto bueno, eso fue algo que se dio el año pasado, justo acá lo tengo, con la acusación, ¿no? de estos escritores contra la editorial Caja Negra, ¿no? Por malos manejos, por deudas, no sé en qué llegó este punto, si estos escritores que hicieron un video llegaron a demandar a la editorial por supuesto no ha vuelto a hablar, no ha dicho, bueno, le hemos devuelto el dinero, hemos sacado las publicaciones que nos han pedido, ahí ha muerto el tema, no se ha vuelto a tocar el tema. Yo también quiero hablar porque yo escribí de este tema en el diario donde estaba en ese entonces,
Y a mí me escribió el señor, acá voy a decir su nombre, Fernando Rodríguez, Modesto Rodríguez. Me pone: hola Juan Mauricio, mi nombre es Modesto Rodríguez. En el 2023 publiqué mi primer libro en español con caja negra, Ríos sin voz. Hicimos la presentación del libro en abril y después de eso nunca más oí de Claudia, que es la editora de Caja Negra. Nunca me pagó las regalías de los libros vendidos y nunca me responde los mensajes. Hoy vi por accidente el reporte de la estafa a más de 30 escritores. Quería sumarme a la denuncia en apoyo a todos los escritores que, como yo, han sido objeto de la burla, estafa y cinismo de tal personaje. Si hubiera algo que pudiera hacer, te agradecería que me lo hicieras saber. Y bueno, me agradece por tomar la iniciativa, ¿no? Cordiales saludos, Modesto Rodríguez. Entonces, bueno, aparte, este fue un correo que recibí el 13 de agosto de 2025, ¿no? La nota fue publicada en 2024. Incluso quiero acá hacer una infidencia. Uno de estos escritores, de quien no voy a decir su nombre, de Caja Negra, me escribió, cuando pedí sus declaraciones, que lo sacara de la lista, ¿no? Habrá tenido sus motivos, por supuesto, ¿no? No pienso decir su nombre, ¿no? Pero los demás no hubo ningún problema, se les puso en la nota, ¿no? Y bueno, esta es una práctica que ya lleva bastante tiempo, ¿no? O sea, lleva bastante tiempo. Incluso se ha escuchado, ¿no?, entre los barullos de que alguna vez intentaron estafar al gran escritor Osvaldo Reynoso, ¿no? No hay prueba como tal, así que no voy a mencionar la editorial. Pero, o sea, hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de esto y hay que hablarlo en voz alta. Hay que, por supuesto, no todos son malos. Siempre voy a decir, hay muy buenas editoriales independientes. Estoy pensando en Colmillo Blanco, por ejemplo, que es una gran editorial independiente que ha publicado muy buenos autores, muy buenas autoras. Está Dendro, ¿no? Entre otros, que ahorita no se me vienen a la mente, que ya tal vez al final del programa los pueda mencionar. Estos son los dos que se me vienen a la mente, ¿no? Pero, o sea, están ahí Speedwagon, que siempre está luchándola con Jeremy Torres, ahí a la cabeza, un gran editor que busca que la ciencia ficción se lea, ¿no? Pero, o sea, como siempre digo, los buenos son más, ¿no? Pero también hay que saber, hay que decir de que también hay estafadores editoriales. Juan Mauricio, yo quiero antes de continuar, porque tú eres el experto al final en esto, porque has investigado más, entonces para un poquito darle una cuestión de orden al asunto y a los que nos escuchan, ¿no? ¿A qué nos referimos con estafas editoriales, ¿no? O sea, ¿qué incluye, ¿no? Incluye que no te paguen las regalías, incluye que no te publiquen no estés en todas las librerías que te dijeron, incluye que no te hayan dado los libros, o incluyen que tomen tu plata y nunca más lo veas y nunca se imprimió ni siquiera el libro, ¿no? ¿Cuál es el alcance, ¿no? Para estar un poquito más, digamos, claros al respecto. O sea, por ejemplo, es que no te paguen las regalías, las cuales tú has quedado en un acuerdo con la editorial, que no te den los libros, ¿no? Que cuando tú llegues a la presentación de tu libro, estas, no sé, ponle, pues, ¿no?, 300 libros no se hayan impresos y que simplemente lleves 20 libros mal editados con una portada asquerosa, horrible, ¿no? Y lo lleves ahí a la feria del libro, y que, bueno, que este acuerdo que hay entre autor y editorial no se cumpla, ¿no? Porque hay un contrato de por medio y ese contrato se debe de cumplir, ¿no? Si no se cumple ese contrato, o sea, estás estafando al autor o a la autora, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va. Entonces, siempre por eso digo, es bueno alzar la voz. Yo sé que muchos de ustedes, o la mayoría, ¿no?, su sueño es publicar un libro. La mayoría de escritores, escritoras quieren publicar su libro. ¿Ah? Como ha sido el tuyo cuando eres chibolo.
Claro, como ha sido el mío, y bueno, yo publiqué 2009, publiqué en Argentina por un premio que me gané. 2013 publiqué con Oren en Trujillo, que me publicó Oscar Ramírez, un gran editor, ya ves. Oren en Trujillo, otra gran editorial. 2018 publiqué con Campo Letrado, que bueno, buen editorial, nos fue bien. Más bien, Toño, Antonio Moretti, seguimos esperando que nos des una entrevista, pero ya como representante de la Cámara Peruana del Libro, pues hermano, ¿ya? Y 2023 publiqué con Animal de Invierno, que también han sido buenas editoriales que me ha tocado. Por supuesto, pues, ¿no? Yo soy quejón, ¿no? Yo voy y te hago la mecha, ¿no? Soy problemático, ¿no? Cojudo no soy tampoco, ¿no? Entonces, la cuestión es de que yo entiendo de que muchas personas que sus primeras publicaciones pueden tenerle temor al editor, ¿no? Y algo que quiero dejar en claro es que el editor no es el dueño del medio, por si acaso. No se crean esta mentira de que el editor pueda decirte voy a quitar del medio literario, porque algunos pontifican, se creen los sumos pontífices, el papa, no sé, ¿no? De que ellos son los mejores editores de acá del Perú. Son una hormiga, hermano, los pisas y no pasa nada, ¿ya? Así que no se crean ese cuento, ¿no? Bueno, lo que pasó con Caja Negra en realidad, a mí, sinceramente, yo no lo tenía a Caja Negra como una de estas editoriales. No voy a mencionar a las otras, ¿no? Porque no hay unas pruebas como tal. Como te digo, son cuchicheos que uno escucha nada más. He escuchado de algunos autores que los han estafado con 10.000 soles, 8.000 soles. Pero sí, no lo tenía en mi radar, ¿no? Cuando sale toda esta denuncia, la verdad que me sorprendió. Pero, o sea, estos escritores se unieron, han buscado la forma, ¿no? Y yo no sé en qué ha acabado, porque esto fue publicado en 2024. Y espero sinceramente que lo hayan solucionado. Que esta chica haya llegado a un acuerdo con todos estos escritores, escritoras. Que era porque incluso Hildebrand en sus 13 hizo un reportaje sobre ello y buscó una respuesta y creo que ella ni les contestó, ¿no? Entonces espero que se haya solucionado. Por supuesto, esto viene de hace muchos años, ¿no? Ahora que hay redes sociales ya se sabe, ¿no? Ya se sabe, hay otro caso del escritor chileno, que acá lo tengo apuntado. Vamos acá a ver porque lo tengo apuntado. Esperemos. Ya. ¿No? El escritor chileno Eduardo Leighton, ¿no? Que acusó al editor Harold Alba, ¿no? Porque sus libros no llegaron a tiempo, ¿no? Sus libros no llegaron a tiempo, llegaron mal maquetados, llegaron no llegaron totalmente a la feria del libro, no les llevó los ejemplares que le había prometido, ¿no? Se forjó todo un tema, Alba intentó resarcirse de cierta manera en un comunicado, ¿no? Pero al pobre Leighton Pérez incluso le terminaron robando acá, le terminaron robando en Lima, ¿no? Creo que nunca más volvió acá a Lima. El pobre, un poeta, un buen poeta, pero bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Ojo, por supuesto, no, como te digo, no hay un tema judicial, o sea, no tengo un tema judicial, no hay nada, un juez que diga y todo eso, por eso estoy diciendo que lo acusó, o sea, lo acusó, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Digo nomás, porque después están llorando. Bueno, tú debes estar acostumbrado en tu labor periodística a las cartas de todo tipo. Ah, hermano, tengo como 50 ahí, ¿eh? Es parte de los gajes del oficio, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante el tema, ¿no? Porque sí creo y creo el próximo programa, espero, o si no el subsiguiente, lo toquemos, porque antes, justo en este tema de las entrevistas, hemos planteado poder entrevistar a uno de estos editores de estas editoriales que nos parecen buenas editoriales, ¿no?
Está Peso Pluma, por Peso ejemplo. Pluma, está personajes secundarios, está también paracaídas, ¿no? Hay varios, por eso te digo, o sea, perdón, o sea, te digo, los buenos son más. O sea, los buenos son más y de aquellos que hemos escuchado, yo no los voy a nombrar simplemente, pero o sea, los que han sido acusados están en internet. O sea, tú simplemente pones los nombres y te van a salir en internet. Ya, pero los otros simplemente se ha escuchado nada más, ¿no? Estación La Cultura, ¿no? Que tiene varios sellos, entre ellos Animal de Invierno, en el cual he publicado. Y sí, o sea, la cuestión es que los nuevos escritores no caigan en estas estafas editoriales, porque bien puede decir el editor, es un gran libro, es un librazo, ya, entonces págame 20.000 soles, pues, ¿no? Y ahí sacamos todo, sacamos 5.000 ejemplares y todos se van a vender y te vamos a dar tu comisión y al final no te dan nada, ¿no? Sucede mucho también, sucede mucho en el mundo editorial independiente, ¿no? No sé cómo es en el mundo transnacional, la verdad no he preguntado, pero yo en sí estoy hablando de independiente donde yo he publicado, ¿no? Claro, entonces, sí, lo que te decía, ¿no? Pero, o sea, hay que hacer un programa especial, ¿no? Sobre el tema de las editoriales independientes en el Perú, pero sí creo es bueno mencionar estos casos, ¿no? De estafas para que sobre todo los autores nuevos, ¿no? El que está recién queriendo incursionar en el mundo de publicar su libro, ¿no? Tenga cuidado, porque me parece importante, ¿no? Creo que ya lo habían mencionado otros escritores, si no me equivoco, en alguno de los podcasts estos que hay ahora, pero no sé si en el de Luis Hernán o en otro, ¿no? Sobre el tema de revisar bien los contratos, ¿no? Creo que es importante, ¿no? O sea, hay que revisar los contratos, ¿no? El contrato te pueden poner cualquier tipo de, de situación alucinógena, ¿no? Que la realidad no va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, entrar a Crisol, por ejemplo, no es algo sencillo, por ejemplo, ¿no? Si te prometen que tu libro va a estar en Crisol, hay que ver si es que, por ejemplo, es realidad, ¿no? De ahí el tiraje que vas a vender, también y las regalías, ¿no? Creo que también las pagan cada año, ¿no? Depende de la editorial, ¿no? No te vas a hacer rico haciendo un libro en este país, ¿no? O Exacto. sea, no va a suceder, no es que vayas a vivir, y también es otro tema que trataban, ¿no? Vivir de la literatura. Ese es otro tema que podemos tratar en otro programa, pero no vas a vivir de la literatura. El tema de la edición, ¿no? También, o sea, es importante porque una cosa es el escribir, ¿no? Digamos, el original, ¿no? Y de ahí el editor que hace una corrección de estilo, ¿no? Pero también hace una corrección, digamos, en un tema de cómo esto se puede vender mejor también, ¿no? Porque creo es válido en el sentido, ¿no? De cómo esto llega mejor al lector, ¿no? Que pueda ser mejor consumido, ¿no? Entonces la parte editorial es importante, creo sí que las editoriales independientes tienen una lucha bastante heroica en un país como este, ¿no? Editoriales sobre todo tienen buenos años, ¿no? Más de una década, 2 décadas, ¿no? Batallando y hay que también dejarlo claro, ¿no? Muchas de estas editoriales independientes no se hacen ricas publicando libros, ¿no? Muchas veces pierden dinero apostando por libros, ¿no? Y también es otro maximalismo, ¿no? Que tienen muchos en el mundo literario, no es que la editorial independiente pueda siempre pagar por todos los libros, ¿no? A veces se hace lo que se llama el servicio, ¿no? Que el escritor paga su plata, ¿no? Y ellos lo publican, ¿no? Le hacen la edición, lo hacen bonito, lo publican en uno de los sellos, ¿no? Pero no es que yo tengo mi manuscrito y toda editorial está obligada a correr con todos los gastos, ¿no? Creo que incluso es una idea debatible, ¿no? Sí, habría que sentar, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero ahora estamos hablando de las estafas editoriales, ¿no? Pero, o sea, eso sí ya para otro tema, Sí, ¿no? sí, para otro tema, ¿no? Pero igual lo menciono porque, como te digo, me interesa justamente por eso hablar digamos, una entrevista a un editor, ¿no? Que tenga amplio... Sí, o sea, ya les estamos escribiendo. Por favor, vean la entrevista a González Viaña, que la ha hecho Eli. Yo no pude ir, pero la ha hecho Eli. Está muy bacán, está muy bonita. Y esa va a ser más o menos también la guía
de las entrevistas. Va a ser entrevistas tranquis, nada polémicas, no se asusten, no mordemos, ¿no? Pero queremos que vean cómo va a ser el tema de entrevistar editores, entrevistar escritores, porque esa es otra playlist en YouTube, ¿no? O sea, esta es una playlist de nosotros conversando acerca de literatura, ¿no? Y otra playlist es entrevista de escritores y editores, ¿no? Por supuesto, acá los recibimos con brazos abiertos. La primera entrevista que hemos hecho es a González Viaña. Se vienen muchas más. Pero, o sea, queremos saber el trabajo de los editores en sí, de los editores independientes sobre todo, ¿no? Queremos escucharlos, queremos que los escuchen también, ¿no? Por supuesto, ojo, a veces, como hace un momento menciono escritores o menciono escritoras, a veces se me van algunos, no crean que algunas editoriales. Justo ahora, mientras estaba hablando, me acordaba de Hipatía, por ejemplo, ¿no? Una editorial feminista. Me acordaba de Alastor, una muy buena editorial también, de Pacarine Ediciones, ¿no? Entre tantas otras, ¿no? Por eso siempre voy a decir, al menos los buenos son más, ¿no? Entonces, pero sí, hay que tener cuidado, hay que revisar el contrato, revisar sobre todo las letras pequeñas, ¿no? Porque a veces se quieren pasar de vivos, no digo que todas las editoriales, pero la cuestión es que no los agarren en sus 5 segundos, ¿no? Estar siempre atento. Si por ahí necesitan consultar eso con un abogado, consúltenlo. A veces es necesario, ¿no? Para ver cuáles son los pros y los contras, ¿no? Hay de todo en la morada del Señor, como se dice, ¿no? Hay de todo, existe de todo, pero siempre es bueno estar con los ojos abiertos y lograr una buena publicación, lograr que seas leído, leída, ¿no? Es algo complicado también en un ambiente literario tan minúsculo, tan pequeño, ¿no? En un país que lee poco en realidad, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que seguir en la lucha, ¿no? Pero acá sobre todo queremos, yo sobre todo, al menos de mi lado, Eli, quiero sobre todo felicitar a esas editoriales independientes que salen adelante, luchan por sus autores, por sus autoras, lo cual es muy difícil, ¿no? Están ahí detrás de ellos, detrás de ellas. Es algo complicado porque a veces el catálogo es grande, ¿no? Pero, o sea, siguen ahí y eso es muy importante, ¿no? Editoriales que, pucha, han luchado años de años de años de años y siguen buscando lectores, ¿no? Siguen atrapando lectores y eso es importante para un ecosistema literario pequeño, ¿no? Pero el hecho de que ellos hayan estado ahí tantos años, que hayan buscado todo eso, les da un nombre. De todas maneras, les da un nombre y eso es para felicitarlos, es para aplaudirles. Y siempre voy a decir, en cierta manera, en el mundo literario, ¿no? En el mundo editorial, siempre voy a considerar que los buenos son más. Es un tema que, bueno, queríamos tratar para que los nuevos autores, sobre todo, se percaten, ¿no? De con quién van a publicar. Sí, yo creo que este pequeño mención a estas editoriales, ¿no? Que han estafado, ¿no? Que ha mencionado Juan Mauricio y otras, creo que puede servir esto de acá para escriban, ¿no? Nos escriban, ¿no? Si han tenido alguna experiencia así, ¿no? Si es que hay alguna editorial que vamos a conocer que los ha estafado, ¿no? Ha estafado a alguien, que conocen, ¿no? Porque sí creo que las redes sociales deben servir para eso, ¿no? Para alertar, ¿no? A las personas, ¿no? Para que se cuiden, ¿no? Simplemente no caer en lo mismo, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Que hasta el día de hoy hay muchas editoriales que han estafado gente y siguen funcionando, ¿no? Como si nada, ¿no? En la impunidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo sí quiero cerrar con una reflexión que me parece importante al respecto de lo que has dicho último, ¿no? Que es el tema de que, así como en la economía, si tú escuchas a los políticos decir que este modelo económico nos salvó y nos llevó la riqueza, ¿no? Y que debemos agradecerles, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he tenido un
un conflicto y una oposición a esa forma de ver el Perú, ¿no? Yo creo que este país, ¿no? No se ha desmoronado porque estamos bien jodidos, ¿no? A nivel político, económico, de seguridad, ya sabemos todos los problemas que tenemos en el país, ¿no? Ni hablar del cultural. Este país no se ha caído gracias a la clase trabajadora, los emprendedores, los pequeños negocios, los microempresarios, ¿no? Y la gente que chambea en uno, dos, tres trabajos, ¿no? En ese sentido, haciendo una analogía, creo que también en la literatura peruana sobrevive gracias al trabajo de las editoriales independientes, que se han puesto al hombro, ¿no? El Estado abandonado durante décadas, ¿no? Se han puesto al hombro la misión heroica, ¿no? De publicar, de buscar, de editar, ¿no? De mostrar un catálogo, ¿no? Aunque a veces yo discrepo mucho con qué se muestra hacia afuera, ¿no? Con algunos silencios hay, pero sí hay que reconocer, porque no hay que ser mezquinos, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Y creo que también hay que dejar claro, en la crítica que nosotros podamos tener a varias cosas, no es mezquindad hacia otras, ¿no? O sea, no se puede dejar de reconocer eso. Todo lo que hemos dicho está documentado, o sea, está ahí. Cualquiera puede entrar a internet y buscarlo. Claro, justamente lo que tú dices, por ejemplo, hay que revalorizar este tema de Peisa, por ejemplo. Peisa ha sido una de las editoriales independientes que primero publicó a Bryce Echenique, por ejemplo, ¿no? A Vargas Llosa, ¿no? Una labor inacabable de Germán Coronado. Pero, por ejemplo, esa es una editorial independiente que, por ejemplo, mostró al mundo, ¿no? Qué clase de autores teníamos, en realidad, ¿no? Y bueno, lo bueno de que hay muchas editoriales que también se van a ferias, ¿no? Tocan las puertas de la Feria del Libro de Buenos Aires, de la FIL Guadalajara, ¿no? Y eso es de aplaudir, ¿no? Simplemente este es un aviso, este es un recordatorio de que así como hay editoriales buenas, también hay editoriales malas que lamentablemente siguen campantes funcionando, trabajando ahí, así que hay que tener cuidado y bastante cuidado. Ya pongan en los comentarios, por ahí tal vez les ha sucedido o ha pasado algo con alguna editorial y ustedes ahí los vamos a tomar en cuenta, vamos a hablar de ello también seguro en otros episodios, pero queremos saber más acerca de que si ustedes tuvieron la opción de publicar con alguna de estas editoriales y también pongan también las buenas experiencias que han tenido con otras editoriales que tal vez no estamos mencionando, ¿no? Hay muchas editoriales, muy buenas editoriales también, ¿no? Entonces, Para no acabar sin contar la anécdota que te referías con el tema de Reynoso, porque yo la viví en persona, ¿no? Estábamos, me acuerdo, en la casa de un amigo, de un escritor, Pierre Sandoval, Bin Castro Sandoval, y estábamos reunidos con varios amigos y ese día venía Osvaldo Reynoso, ¿no? Y se demoró un poco, pero llegó a unos piscos, ¿no? Osvaldo siempre fue muy generoso, ¿no? Con los jóvenes, con los escritores, ¿no? Sobre todo los jóvenes escritores, ¿no? En esa época éramos jóvenes todavía, varios de nosotros, ¿no? Y nada, trae los piscos, estamos chupando, y nos cuenta, ¿no? Cómo había conseguido los piscos, ¿no? De dónde había conseguido la plata, y nos dice que él había publicado uno de sus libros, ¿no? A una de estas editoriales, creo que todavía era independiente, ¿no? Y le habían quedado pagar una plata y lo estaban cabeceando, pues, Osvaldo, ¿no? Lo estaban paseando, ¿no? Que no tenía, ¿no? Y sin embargo se había enterado, había recibido no sé cuántos miles de soles por sus libros, ¿no? Y no le quería pagar, ¿no? Entonces, y que este editor estaba acostumbrado a cabecear a la gente, ¿no? Estaba acostumbrado a estafar, ¿no? Pero lo que hizo Osvaldo es digamos, no sé si la grandeza, pero digamos la gracia, que tiene de ser un gran escritor como Osvaldo Reynoso, ¿no? Es que puedes tener amigos con ciertas influencias, ¿no? Y su amigo de cierta influencia era Beto Ortiz, que en ese tiempo tenía su programa de Abre los Ojos, su noticiero, que era muy visto, ¿no? Beto hasta ahora sigue siendo visto, podremos tener 10.000 opiniones de él, pero es un pata que tiene audiencia, ¿no? Y dice que Osvaldo le dio una llamada a Beto, y Beto le contestó, ¿no? Osvaldo le cortó, y Beto dijo, está huevón. Ahorita te devuelve la llamada Osvaldo, lo llamó a este editor,
y le dijo, si tú no le pagas hacia la noche le debes a Osvaldo, mañana tienes un reportaje mío en Abre los Ojos. A las horas estaba recibiendo Osvaldo la plata, ¿no? Y con eso compró los piscos, ¿no? Entonces... Era tipo Osvaldo. No, Osvaldo era un tipo enorme, Un ¿no? tipo, un buen tipo. Siempre recuerdo cuando yo trabajaba bueno, hacíamos prácticas en Radio San Borja con Diego Ferrar, creo que le contaba esta anécdota. Y llegó Osvaldo, ¿no? Y como un señor se le acercó y le dijo, maestro, yo he leído sus libros desde joven, un gusto conocerlo. Y Osvaldo recontra buena onda, ¿no? No, ¿cómo cree? Disculpe. Siempre muy buena persona, siempre ayudando a los jóvenes. Eso queda como recuerdo y bueno, mal por esta editorial, ¿no? O sea, que Osvaldo haya tenido que... Ojo, es Osvaldo Reynoso, ¿ah? No es cualquier escritora, o sea, no es cualquier escritor. Y que haya tenido que recurrir a otra persona, ¿no? Para que prácticamente le paguen, ¿no? O sea, ha tenido que buscar otra persona para que prácticamente le paguen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, estamos atentos ante, pueden ser denuncias, acusaciones, ahí tenemos los mensajes abiertos. Ya, entonces, bueno, este ha sido todo el programa, esto ha sido el programa de hoy, ¿no? Hemos hablado un poco de Bad Bunny, de influencia literaria y de las estafas de las editoriales. Esperamos que les haya gustado el programa. Ya saben que pueden comentarnos en YouTube, miren las entrevistas, se vienen muchas más entrevistas con editores, con escritores. Tenemos la entrevista ahí colgada de González Viaña, ¿no? Un gran escritor también, uno de los pocos también, ¿no? Uno de los pocos que también, grandes escritores que nos quedan, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Collera. Nos vemos.